En pantalla. Ahí vemos. Bueno, estamos, ¿no? Vamos. Sí. Ponemos primera, entonces. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a nuestro cuarto encuentro ya de nuestro querido taller de los 3 niveles en la práctica espiritual. El día de hoy tenemos el gusto de adentrarnos por primera vez con el nivel de la mente, ¿no? Si bien en los encuentros anteriores, el primer encuentro hablamos del nivel del cuerpo, los dos encuentros siguientes nos referimos de dos maneras diversas al nivel de la energía. Hemos estado igual caracterizando cómo estos 3 niveles principalmente se dan juntos en la experiencia. Esto significa que no se pueden separar. Solo se pueden separar a nivel analítico. Cuerpo, mente y energía. Cuerpo, mente y energía. Por ende, hemos hecho diversas referencias a los 3 niveles en todos los encuentros, más allá de qué nivel focalizamos, y siempre hemos estado remarcando, o desde el comienzo, la importancia particular que tiene el nivel de la mente, en tanto que la mente dirige y afecta, ¿no?, estos dos niveles de forma directa. Hemos caracterizado también notas generales de los 3 niveles, especialmente en el primer encuentro. Por hoy tendría en cuenta especialmente que no solo la mente afecta de forma directa a los otros 2 niveles, sino que los niveles se interafectan entre sí permanentemente, ¿no? Recordemos esta idea de que en nuestra experiencia se dan juntas. Nosotros los vivimos, los experimentamos simultáneamente, ¿no? Muy bien, adentrándonos entonces o continuando con esta presentación a través de diferentes tradiciones de prácticas preliminares, ¿no?, en estos 3 niveles, hoy ya hablando puntualmente del nivel de la mente, podríamos establecer 3 aspectos fundamentales que un poco hemos estado presentando. Por un lado está la práctica de la meditación en sí, de la cual hemos dado características y demás, pero nos hemos adentrado más en el grupo de práctica propiamente dicho de este taller, ¿no? Eh, los otros 2 aspectos importantes serían, uno de ellos, un grupo de reflexiones que se hacen a modo de práctica de manera sostenida. Esto significa no aislado una vez o por poco tiempo, sino que es algo que se hace regularmente hasta ir generando ciertas cualidades positivas en la mente del practicante, ¿no? Ir construyendo esta idea de mente de practicante. Y el tercer aspecto, podríamos decir que es un trabajo de purificación de nuestra conducta. Una purificación a través de las 3 puertas, se diría en budismo, o de los 3 niveles, ¿no? Una purificación del cuerpo, de la energía y de la mente, ¿no? De sus hábitos y sus acciones, diríamos. La meditación en sentido estricto entraría como parte de esa práctica de purificación, ¿no? Pero hoy vamos a meternos de lleno con estas reflexiones que he mencionado. Una de esas reflexiones, por ejemplo, la hemos tratado en el primer encuentro. Recuerdo un poco de manera breve de qué se trataba. Es parte de lo que se denomina en budismo tibetano, en la escuela Bon especialmente, la búsqueda de la mente. ¿No es así? Utilizo esta reflexión un poco como ejemplo, ¿no?, para que se entienda también la mecánica con la que se trabaja en la práctica. En esta búsqueda de la mente, o es una parte al menos, si recuerdan, habíamos invitado a preguntar ¿quién es yo? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿No? Y el ejercicio que se hace desde la mente conceptual era preguntarse básicamente, ¿yo soy mi cuerpo? ¿Yo soy mis pensamientos? ¿Yo soy mis emociones? ¿Yo soy las sensaciones corporales que tengo? ¿Yo soy mi habla? ¿No? Y era en definitiva hacer un ejercicio. Hemos dicho que este ejercicio se realiza en postura de meditación, como dije antes es la mente conceptual, la mente que lo piensa, y era intentar, digamos, buscar o arrinconar esa noción de yo. Poder decir, bueno, ¿qué me define como
lo que yo entiendo que soy yo como individuo, ¿no? O mi ego. Y preguntarse si realmente cada uno de esos ejemplos que dimos son capaces de representarnos o no, o la sumatoria, ¿no? Este ejercicio se hace, en definitiva, un poco, por eso se llama también búsqueda de la mente, porque tiende a llevarnos con el tiempo a esta reflexión, digo, a darnos cuenta de que en realidad el concepto de yo es algo sumamente esquivo y que en realidad ninguno de estos aspectos que mencioné me definen completamente. En todo caso serían parte de aquello que yo considero que soy yo. Pero esto que esencialmente debería ser el yo es algo esquivo, ¿no? En realidad es algo que no lo podemos atrapar. Ese sería un ejemplo, es en realidad la reflexión que mencionamos oportunamente como un ejemplo, ¿no? Hoy vamos a ir, como dije antes, un poco más a fondo con este tipo de reflexiones. Y hay diferentes temas, todos están relacionados dentro de estas reflexiones, que básicamente generan lo que en budismo se llama llevar la mente de samsara a nirvana, ¿sí? Creo que la primera de estas grandes reflexiones para tocar refiere a samsara, ¿no? Hemos ya presentado, muy difícil no hablar de samsara como para entender también en qué condiciones nos encontramos en este mundo, nosotros, cada uno de nosotros. Si tuviéramos que resumir características que definen a samsara, una primera característica, creo importante, es esta idea de existencia cíclica, ¿no? Esta idea de que en estos paradigmas hemos estado aquí incontables veces, ¿sí? Aunque sea difícil de imaginar o de digerir. Y este volver cíclico, no poder salir, digamos, de samsara, remite puntualmente a una acumulación de actos negativos que hemos realizado en vidas anteriores, ¿no? Un poco por falta de conciencia a la hora de cometer esos actos, por no sentir arrepentimiento, por no identificarlos e irlos acumulando. Estos paradigmas dirían a través de los tres niveles. Budismo diría las tres puertas, ¿no? Cuerpo, energía y mente. Una forma también de describirlo un poco de manera más simple es todo lo que yo haya realizado en mi vida anterior está repercutiendo en esta vida actual. Y todo lo que yo haga en esta vida actual va a repercutir en mi vida futura. Y con ese razonamiento puedo imaginarme que la acumulación de acción negativa, ¿no?, va pasando de una vida a la otra, más allá de en qué cuerpo o con qué personalidad uno renazca, ¿no?, y vuelva. Bien. Lo que acaba de decir Lucio es todo el contexto tradicional. Y ahora lo que voy a decir yo es la visión desde la visión contextual histórica. Todo lo que dijo Lucio es lo que Buda preparó tomando la cosmovisión que había en la época en la India. En la India, donde nació Buda, existía la creencia previa del karma, la creencia previa de la reencarnación, ellos ya la tenían. Entonces Buda dijo, bueno, ok, tomo estos elementos y los voy a encuadrar de esta forma. Los voy a organizar de esta manera, para que ahora, en el presente, pueda existir la posibilidad de la liberación. Porque, por ejemplo, con respecto al karma y al renacimiento, bueno, había toda una idea de lo pago en la próxima vida, como una especie de... en cuotas, todo, una especie de... Financiado. Sí, una especie de holgadez y digamos, y no prestar atención a cuestiones morales, éticas y de cultivo de profundidad de sabiduría, porque también el samsara me permitía tal vez generar algunas acciones generosas y reencarnar en un cielo de los devas y un paraíso. Entonces, Buda lo que hace es agarrar esto, agarraba lo que ya había, ya existía esto previo a Buda, y entonces empieza a plantear su discurso en base a eso. ¿Querías continuar? Bueno,
Termine la idea, compañero. Pero los temas que puntualmente Buda, y en específico los temas centrales, y después empiezan a haber temas periféricos, pero los temas centrales que toca Buda son experiencias, o empieza a hablar, a hacer una diferencia entre información y realizaciones. Realizaciones es como un entendimiento propio. Es decir, que la enseñanza que da Buda no corresponde al mundo de las creencias. Todo lo de que existe un renacimiento, todo eso pertenecía ya a la India, creencias. Las enseñanzas de Buda no trataban de ese tipo de información, sino que trataban de en vez de crear una idealización, poder percibir, o sea, por eso usaba mucho la atención, sati, el vipassana, la visión profunda, poder percibir esos errores, errores como perceptuales que a veces cometemos y asunciones, asumimos cosas, y ver cómo funciona la realidad tal cual es, ver la experiencia. Y los temas que tratan sobre la experiencia son temas que llevan a la persona a la realización de su ser, o sea, ayudar a ver tal cual es en todos los aspectos y en liberarse del sufrimiento, ¿no? Por supuesto. ¿Esto qué quiere decir? Uno de los tópicos fundamentales del budismo es la impermanencia, que es uno de los temas que vamos a tratar ahora. ¿Bien? La impermanencia. Ahora, nosotros podemos pensar en la impermanencia y pensamos, sí, todo cambia, envejecimiento, bla, 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 bla. Bien, ahora Buda lo abordaría así. Vean, alrededor suyo, ahora, vean, escuchen, todo está cambiando, ahora, todo está en continuo, lento, pero continuo y constante cambio. En lo que veo, en lo que escucho. Sientan su cuerpo. Sientan las sensaciones, incluso comparada con la sensación anterior que tuvieron. O la sensación de hambre antes de comer, de saciedad al comer. ¿Cómo se siente ahora el cuerpo? Y si observo bien las sensaciones, todo el tiempo están cambiando. Con la suficiente atención puedo percibir un pequeño cambio de temperatura, la luz cambió, el sol me pega distinto, pequeños cambios todo el tiempo. Esa es el entendimiento propio de la impermanencia. No es idealístico, no estoy conceptualizando la impermanencia, estoy experienciales. Viviendo la impermanencia. En la búsqueda del yo era una experiencia, la búsqueda del yo en la identificación con los sentidos y el cuerpo. Bueno, a ver, ¿dónde está el yo? ¿Es tu mano? ¿Es tu brazo? ¿Es tu pierna? ¿Sin pierna sería yo? ¿Sos tu piel? ¿Sos tus sentidos? ¿Sos tu musculatura, tu esqueleto? ¿Está ahí el yo? Y de las trillones de células que tenés, cada uno cumpliendo una función distinta. Digestiva, respiratoria, circulatoria, y todo ese movimiento, independiente de mi voluntad. Todo eso está haciendo su movimiento independientemente de lo que yo decida. ¿En cuál de esas células está el yo? En ninguna del cuerpo. Incluso con muerte cerebral, la mente continúa. Esto se logró comprobar, ¿no? Incluso personas que para el corazón y tienen muerte cerebral, la mente continúa. Esto desafía el paradigma de la neurociencia de hace 10 años, que decían que la conciencia era un emergente de la carne. Es decir, la neurociencia de hace 10 años en Occidente decían, como tengo carne, como tengo sistema nervioso, como tengo sistema nervioso central y córtex prefrontal, ergo, de ahí emerge la conciencia. Ahora se demuestra lo contrario, pero en esta visión lo que sucede es, existe conciencia, existe todo esto, pero no en esa capa, no como su asidero central es el cuerpo. ¿Bien? O sea, la esencia de la conciencia no estaría en el cuerpo, sería, puntualmente. De hecho, también podemos tener experiencias de externalización de la conciencia
sentir a otra persona o tener experiencia de los 5 sentidos sin los órganos de los sentidos. Puedo ver, oler y escuchar en un sueño. Y en el sueño no estoy usando ni orejas, ni vista, ni el gusto de la... O sea, y están todos los sentidos también. Y todo esto sucede como en la mente, sería. Y la mente, además de esa conciencia a la que te referís, Germán, es aquello que trasciende a la muerte y sigue volviendo cíclicamente a samsara. Muy bien, entonces los temas que decidió tratar Buda decidió tratar algunos temas que son pertinentes a la liberación. Vieron que no es generar una creencia, sino ver tal cual es y llegar a la realización y al entendimiento propio de la impermanencia. Todo está cambiando. Yo agregaría una sola cosita, Ger, que lo has mencionado también, que es hacer énfasis también en que la realidad tal cual es no es tan fácil de percibir o comprender. Hay un esfuerzo. Hay un acto de reflexión, de práctica y demás para comprender como esa lógica que es paradojal, porque es paradojal, digo, porque en un punto es súper evidente y está delante de nuestras narices, pero al mismo tiempo su esencia o su modo de funcionar no es tan evidente para nosotros, ¿no? Y una de las razones por las cuales no es evidente es por posiciones perceptuales que tenemos que nos hacen asumir cosas, situaciones. Por ejemplo, mi posición perceptual me hace ver eso chiquito, esa estatua chiquita, pero alguien en comparación lo va a percibir grande. O el sol, yo lo veo al sol de este tamaño. Es una distorsión de mi percepción que lo veo como del tamaño de una moneda, como todos. Y si no tenemos un entendimiento completo de la realidad, vamos a estar viéndolas atrapados en la distorsión perceptual que proponen los sentidos, sin trascenderlo, por ejemplo, ¿no? Pero los temas que se eligieron acá a tratar, los que eligió Buda, en el corazón del budismo, son temas esenciales para la liberación. Porque algo que, y son cosas que no son agregados de creencias, no te dice algo así como, no sé, te describen, existen campos magnéticos radioactivos y tal cuestión produce radiación y los cristales tienen un poder milagroso y lo que sea, que puede ser que sea cierto. Incluso esto, tenemos 33 vértebras. Eso es real, es un hecho. Tenemos 33 vértebras en la columna vertebral. Pero esa información no es real, pero no es pertinente hacia la liberación. No es una de las cosas que conocer si hay incluso cuántas dimensiones hay o mundos interestelares y todo eso, no es real, podría ser real. En realidad habría que tener la realización, no solamente creerlo. Ah, te creo porque lo decís vos, no. Puedes ponerle que sí, cuento y tengo 33 vértebras. Esa información es, en lo que corresponde a la liberación, es spam. Es spam, o sea, satura, no es útil en este caso, y él lo simplificó, Buda lo simplifica en esto, ¿no? O sea, las meditaciones en la impermanencia y en observar este fenómeno de que todo el tiempo está cambiando todo, empiezan a generar un cambio no solamente perceptual, cuando me detengo a observar, sino que también un cambio en la conducta, un cambio en mi manera de ver el universo que me va a cambiar la manera de ser, ya que todos los reflejos de querer controlar, quiero controlar mi sensación de felicidad continua, no, son un poco ridículos cuando veo que todo el tiempo todo está cambiando. Los esfuerzos de querer aferrarme incluso a algo donde por naturaleza el universo es impermanente, es la fórmula para la infelicidad, ¿no? O sea, querer controlar algo y hacerlo fijo, donde el universo en sí es flujo, es una fórmula para pasarla mal. Es como... Bueno, pero ir en contra de primero, ¿qué te parece, Germán, si caracterizamos entonces un poquito más en detalle cómo es samsara? Porque acá ya un poquito nos hemos adelantado mencionando, por ejemplo, la impermanencia, un rasgo fundamental de samsara,
y la problemática que viene asociada a eso, o el hecho de que, como dijimos, de que lo que nosotros entendemos la realidad es en realidad ilusorio, ¿no? Samsara, entonces, primeramente, es impermanente. Más adelante, un poquito más adelante, vamos a ahondar más puntualmente con la impermanencia, porque es creo que uno de sus rasgos fundamentales. Pero creo yo que hay una primera distinción también que hay que hacer respecto de samsara, y es que hay samsara externo y samsara interno. Samsara externo podríamos relacionarlo a la noción de karma, de la cual también vamos a hablar hoy un poquito, y ya hemos hablado antes, pero cuando pienso en samsara externo, debo pensar de alguna manera en el karma colectivo, y yo como parte de ese karma colectivo. Samsara externo tiene que ver también con la percepción de lo que está fuera, pero samsara interno es no solo el que experimento yo como individuo internamente con mis pensamientos y mis emociones, y tiene un peso, diría, más importante que el samsara externo. Y en este sentido, el samsara interno es lo que me genera la existencia cíclica y volver. Es donde se genera mi ignorancia y se produce aquello que hace que yo siga cometiendo actos impuros y siga reencarnando, ¿no es así? Es el samsara sobre el que puedo accionar a través de mi práctica para poder liberarme. Mientras que el samsara externo está como fuera de control, ¿no? Esto no significa en estos paradigmas, ¿no?, que un ser realizado, como podría ser un Buda, esté libre, tanto de samsara interno como externo. Pero creo yo que es una diferencia importante para hacer, porque te orienta de alguna manera a concentrarte más en lo que vos percibís y vos sentís, o en lo que vos podés trabajar sobre vos mismo, ¿no? Más que, de hecho, en la práctica de la escuela Bon se dice llevar la boca hacia adentro. Llevar la boca hacia adentro significa agarrar todo ese juicio que uno agarra y lo escupe en los demás todo el tiempo, y es llevarlo hacia adentro y juzgarte vos, digamos. Pero no un juicio autodestructivo, no, sino realmente examinar tu conducta en las tres puertas, en las acciones de tu cuerpo, las palabras y los pensamientos que tenés, y tratar de limpiarlos, purificarlos, ¿no? Todo lo negativo, el odio, todos los 5 venenos, todo lo que hemos dicho que aparece. Y fíjense qué curiosa esta idea de afuera no hay nada que juzgar, en realidad. No juzgamos el comportamiento de los otros en estos paradigmas. Pero estas reflexiones y esta observación hacia uno tienen el fin de purificar las distorsiones perceptuales que tenemos. O sea, cuando tenemos una distorsión perceptual de, no, el mundo me ataca, todos son malos, yo soy el único bueno, y yo soy el mejor, y me deberían condecorar, pero en realidad todo es injusto, todos esos juicios que pongo afuera es por una distorsión perceptual, que cuando lo hago esto de observarme hacia adentro, quedarme ahí, lo que voy purificando es mi manera de verme a mí mismo, de contemplar la realidad. Por esto, eso de ver tal cual es en realidad este vipassana, que es, no, o sea, tiene un primer pasito mínimo, un pasito inicial básico en sati, en atención. Mindfulness, sati, es una nada, casi ni siquiera es lo más importante en realidad. Pero ese ver, o sea, cuando yo veo por ejemplo, veo mi mano, y veo mi mano y entonces tengo mindfulness, tengo atención plena en mi mano, o mi cuerpo. Pero ese ver es como ver una revista. No tiene nada de sentido si yo no lo veo con sabiduría. Si yo veo mi cuerpo y digo, bueno, acá, claro, soy yo, soy un capo, soy el mejor, soy el único que debería ser el presidente, no sé cuánto, y lo veo con toda mi contingente de ignorancia y de malos entendidos, es infuncional, aunque estos movimientos son inconscientes. Pero cuando lo veo con la visión de sabiduría, lo veo como impermanente, veo la naturaleza impermanente de mi cuerpo, ahí se vuelve algo transformador, porque ahí ya todos los patrones
de intento de control de mí o de la realidad, van a dejar de querer cambiar. Van a ceder los patrones de control, por ejemplo. Van a ceder la búsqueda de felicidad en obtener una sensación, porque esa sensación es como ilusoria, es como una ilusión que se va a desvanecer en segundos. Entonces, toda mi sensación de control, mis patrones de buscar felicidad de X manera o de buscar el control, van a ceder en cuanto veo con solo esa mirada de sabiduría, no mindfulness, sino mindfulness, o sea, sati y vipassana, visión profunda. Paña, sabiduría. Muy bien. Nos quedamos entonces un poco con esta noción de karma, ¿no?, asociado a samsara, y esta noción de impermanente, ¿no?, de impermanencia, un ser impermanente del samsara. Con respecto al karma, creo yo, bueno, hay un montón de material, ya hemos hablado previamente, creo que es una palabra que se usa bastante y muchas veces mal usada, ¿no?, en el día a día, en ciertos contextos donde se hablan de cosas, cuestiones espirituales, ¿no? Pero fundamentalmente si hablamos de karma, creo yo, para tener en cuenta hoy, en nuestro contexto actual del taller, es que, primero que nada, se puede distinguir entre karma positivo, karma negativo y karma neutro. ¿No es así? Todo es karma, igual, ¿eh? Me quedo con esta idea de que, aunque suene mejor, positivo, negativo, decir, sí. Que yo el año pasado fui a un taller y escuché varios. Fue un taller por un pedido especial de un amigo mío que pertenece al shivaísmo de Cachemira, que es una de las religiones más antiguas de la humanidad, casi como más antigua que la sumeria. El shivaísmo de Cachemira. Los primeros tantras, el Guru Yoga viene de ahí también. El Guru Yoga, que lo tiene el budismo tibetano, por eso lo saco a colación. Bueno, y él habla del karma. Y he escuchado infinidad de cosas del karma, pero que escuchen y evalúen un poco. Lo que decía es, bueno, él tomó, recién se dio, ¿vos tomaste recién de esta botella? Sí. Él tomó de esta botella, yo tomé de esta botella. Una de las enseñanzas que daba es que cuando dos personas toman o comen de un mismo plato, el karma que él tiene me viene a mí. Y el karma se acumula en un puntaje, en una especie de dimensión cuántica que se llama no sé cuánto, en sánscrito, y se acumula el karma negativo en este y la sumatoria de ellos, y toda una cosa de información que era incomprobable, pero no era pertinente. O sea, ¿de qué me sirve? O sea, ¿de qué me cambia saber esto? De que si... o sea, información como irrelevante. Ahora, solo la mera, o sea, el karma entendiendo como que hay una consecución continua de relaciones de causa y efecto, ¿no? Esto causa un efecto, esto causa un efecto, ¿no? Como si fuese lo que va desenvolviendo también a la impermanencia en forma de... el movimiento va a tener una relación causal. Este cuerpo se desarrolla metabólicamente hasta un punto donde empieza en un momento, si depende cómo lo cuide, a decaer y a envejecer y eventualmente morir. Esta planta, si no la riego, va a morir. Si la riego, va a durar X y después va a completar su ciclo. Y esa es la relación causa-efecto de karma. Es como un acto medio mecánico. Cultivo mucho emociones negativas o una personalidad complicada, no sé, de la manera que ustedes se quieren imaginar eso con el tiempo, construye una personalidad de una determinada manera, o sea, hay una causa, produce un efecto, ¿no? Un resultado. Un resultado. Lo mismo a nivel del pensamiento, por ejemplo. Bien, entonces, a nivel de pensamiento, esos pensamientos repetitivos van a generar, en el caso de que me meta más en la ilusión, me van a generar más aferramiento, más la percepción de que las cosas duren, y eso me va a generar una expectativa, y eso me va a generar un intento de control y una decepción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con respecto al karma, hay infinita información para decir, infinita, pero hay que ir, o sea, más en esta época en donde hay tanta información, hay que ser preciso. ¿Cuál es la información entonces pertinente para la liberación? Hablamos del apego, por ejemplo. Bueno, el apego ya es difícil si percibimos la impermanencia, porque... Con la ignorancia.
¿A qué me voy a pegar si estoy percibiendo una realidad que todo el tiempo está como desgranándose, transformándose? El entendimiento de la impermanencia es algo que, por ejemplo, cuando, listo, dejé de intentar controlarlo, aparece un estado de aceptación de la realidad. O sea, que, claro, esto cambia todo el tiempo, aceptación. Entendimiento del karma me ayuda a que, ok, puedo en esa aceptación cambiar algunas cositas, modificar algunas causas para generar determinados resultados que me ayuden, por ejemplo, a liberarme. ¿Bien? Cosas, si yo me apropio de cosas físicas, si estoy yo optando por mí y actuando egoístamente, estoy fomentando un aferramiento a una idea de que el yo es esto. Ignorancia, ¿no? Si sabemos que el yo no es el cuerpo, lo examinamos recién. Entonces, ¿pero por qué estoy todo el tiempo hedonista dándole ahí? Porque estoy identificado con los sentidos. ¿Y qué otra distorsión perceptual hay? Que algún sentido me puede dar felicidad. Que la felicidad está en un objeto, en una experiencia o en una cosa. No, estoy generando acciones kármicas negativas porque estoy acentuando la ignorancia que me va a llevar a sufrir más. ¿Bien? ¿Quieres continuar? Nos caracterizamos con Germán por siempre buscamos o intentamos por lo menos, muchas veces decir lo mismo con palabras diferentes, ¿no? Creo que una primera observación, compañeros, es que hablar de karma y no hablar de impermanencia es imposible. Samsara, karma, impermanencia van juntos. Y ya si nos adentramos un poco más, entonces, como ha hecho Germán, ¿no? Con esta idea de impermanencia, lo primero que debería pensar, creo yo, si pensamos, bueno, ¿cómo es que samsara es impermanente? Es pensar esta cuestión de que la realidad cambia todo el tiempo y entender qué efecto profundo tiene eso en nosotros. Y los invito a pensar, por ejemplo, cuando uno quiere negar que envejece, que las cosas básicamente nacen y mueren, ¿no? Y piensen no solo en personas, piensen en relaciones, en trabajos, en objetos que uno pierde, ¿no? A lo largo de la vida. Ese proceso de pérdida, ¿no? Y de cambio permanente, nos guste o no, primero está ahí. Si hay algo dentro de toda esta vorágine impermanente de samsara, en lo que sí puedo tener certeza es de que me voy a morir. Y eso vale para no solo cualquier ser humano, para cualquier ser vivo, ¿no? Pero los invito a pensar también un poco, ya por ejemplo, el resquemor que causa pensar en la idea de la muerte, ajena y propia, ¿no? O cómo uno realmente se resiste, a ver, esto voy a intentar decir un poco lo mismo que Germán, en cuanto a que gran parte de toda esta cuestión de la acción negativa, ¿qué sería la acción impura o la acción negativa? En estos contextos principalmente es a partir de una ignorancia respecto de cómo son las cosas realmente, qué es uno realmente, se generan un sinfín de equívocos y de errores, ¿no? Pueden ser de diferente tipo esos errores, pero podríamos decir que todo parte, ¿no? De esa ignorancia. Uno de los principales efectos de esa ignorancia es justamente generar apego o rechazo por las cosas. El apego, que es, creo que de lo que más has mencionado. Quiero hacer un apego y rechazo, nos quedamos ahí. Todo esto que dijo de la impermanencia, de ver tal cual es, de percibir la trama en el ahora y de la muerte y de todo, tremendo, ¿no? O sea, hay una espiritualidad. Mejor me voy a hacer un curso de espiritualidad en donde una máquina cuántica me lleva a ver a mi yo cuántico del futuro y me permite conectar me permite ir a la novena dimensión, hacer un pacto con un dios druida que me dé la inmortalidad y me haga inmensamente rico y me haga mi mejor versión. Me conviene más eso, es más lindo. Mejor voy a hacer eso. Es más amoroso, la verdad que sí. Es más lindo eso, no. Voy a meterme en la máquina cuántica. Un gran problema entonces también es, básicamente con el apego, ahora me voy a referir un poquito al apego, es que me impide, ¿no? Hace que primero mi personalidad, mi ego, digamos, se convierta en algo rígido, poroso. Perdón, rígido, no poroso, no cambia, ¿no? Y uno genera una identidad más fija,
va generando, como digamos, aferramientos a las cosas y a las personas, pero como esta realidad cambia, me va a producir sufrimiento. Es solo cuestión de tiempo. En samsara no está todo el tiempo el sufrimiento, pero se dice que no tarda mucho en llegar. Y se habla de una actitud de insatisfacción permanente, que creo yo lo ilustra bastante bien una parábola tibetana. Hay una parábola tibetana muy cortita, habla de dos hermanos, viven en el campo, un hermano es muy pobre, tiene un caballo, al lado suyo vive su hermano que es rico y tiene 99 caballos. Entonces, en el pensar del hermano pobre, ¿no? Si hiciéramos el reportaje y le preguntamos, el hermano pobre piensa, uy, yo la verdad que tengo un solo caballo y si mi hermano fuera más generoso, podría regalarme una yegua, entonces con un caballo más ya puedo empezar a tener crías y armarme, ¿no?, una pequeña tropilla, así, asá. Y si vos le preguntás al hermano rico, el hermano rico te contesta, qué desconsiderado es mi hermano, él tiene solo un caballo, yo tengo 99, me podría dar uno y yo tendría 100. No. Entonces, un poco desde ese modo de pensar, ilustran esta actitud de permanente Insatisfacción. insatisfacción. El Lama Pema, uno de mis maestros, decía una versión más moderna, dijo. A ver, con celular. ¿Vieron? No, con celular, con Escher. Escher es un dibujante que dibujó unas escaleras infinitas. Sí, sí. Y dice, el samsara es como estar rodando y cayendo continuamente por las escaleras de Escher, que son infinitas. El samsara es eso. Hay momentos en los que estoy en el aire y no hay sufrimiento, pero después cuando caes, te das en algunos lugares más duros, en algunos lugares menos. Sí. Dice, así sea que te liberes o no, aprender a relajarse es muy útil para caer por las escaleras. Dice. Sí. Pero en la relajación también está la llave para salir de la identificación con los sentidos, ya que en ese lugar es en donde voy a nombrar la triple marca de la existencia. La triple marca de la Magga, que es la triple marca de la existencia, es impermanente, como dijimos recién, insatisfactorio, entonces anicca, impermanente, dukkha, insatisfactorio, que quiere decir que que en experiencias, cosas y personas no está la felicidad y que ilusoriamente lo salimos a buscar ahí continuamente y eso causa tensión. Entonces lo buscamos bueno, me voy a ir de vacaciones acá, me voy acá, buscando como una sensación de felicidad, pero es una sensación idealística. Irse de vacaciones no es igual a felicidad, eso es propaganda. Propaganda, eso es lo que te dice la propaganda de los agentes de viajes. Sí. Irse de vacaciones es engorroso, es hacer las maletas, es estar cerca, de golpe no tenés baño y estar apretado viajando, no sé, hay un montón de pormenores, pero es idealístico y cuando se termina, primero que estás ahí no la pasás tan bien y después cuando se termina es como, ¿y dónde está esa felicidad? No, querés otra. Y es esa cuestión adictiva, esa cuestión de consumo continuo, y eso pasa también con el consumo no solamente de personas, de querer extraer de ahí, de cosas y de experiencias, sino de información. En la New Age, que propone un consumo continuo de espiritualidad para afirmar ir a la séptima círculo del cielo para que coronarme mi existencia de príncipe que soy y me puedan dar todos los anillos de Sauron. Sí, o refuerzan justamente esta idea de ego, que en estos paradigmas orientales es lo contrario justamente. A ver, digo un par de ejemplos para afirmar también lo que dice Germán, ¿no? Piensen en un objeto o una persona que al principio para nosotros es deseable, ¿no? Una pareja, una amistad, pero imaginen que con el paso del tiempo pierde esa cualidad de deseable. Nuestra percepción de esa persona cambia. Te podría pasar al revés también. Una persona que no te causa ningún interés, de repente por algún motivo genera que tu deseo haga que esa persona se vuelva interesante. Tu percepción de esa persona cambia, ¿no? Y puede pasar con un objeto, con una meta, con lo que sea, con un viaje.
es parte de esa cualidad cambiante, ¿no? Me quedo también con esta idea que hemos mencionado de que el karma se acumula. El karma positivo, por ejemplo, estos paradigmas dirían esto: las cosas buenas que te pasan son producto de la acumulación de tu karma positivo. Las cosas neutras que te pasan son acumulación del karma neutro. Y las cosas negativas que te pasan son acumulación de tu propia negatividad, ¿no? De tu karma negativo. Esto hace que, por ejemplo, voy a describir una situación que tarde o temprano toca en la vida. A veces, o sea, el karma neutro, digamos, zafa, ¿no? Es un karma que no produce ni bueno ni malo, ¿no? Piensen en todas las situaciones como intrascendentes y neutras o insignificantes en tu vida, ¿no? Pasan de largo. Las cosas buenas, bueno, uno tiende a reparar mucho, ¿no? Las cosas bien buenas llaman la atención, son las más deseables, si se quiere. Las cosas malas son las que nadie quiere, pero tocan igual. A veces incluso pueden ser tan grandes y tan intensas que uno no puede hacer nada para evitarlas. Y lo único que se puede hacer es sufrir los efectos. Es así. Eso es para entender también esta idea de que se acumula el karma, ¿no? Hasta es como acumular toda una serie de causas previas, acumula, hasta que en un momento alguien dice, bueno, ok, ahora. Y se produce el efecto final. Como lo que decíamos hoy, una acumulación de karma, por ejemplo, mental, es este amigo tuyo que tiene el hábito de gozar de la discusión y estar peleando y buscar pelea. Entonces ese lo hizo tantas veces que le generó un hábito, y ese hábito ya es como que se lo lleva puesto. Él es esclavo de ese hábito. Generó muchas veces esa acción y ahora ese karma mental lo impulsa a generar acciones problemáticas. Y los demás amigos de esta persona, cada vez que, imagínense, se te acerca a hablar, ya vos le conoces el tono de voz y decís, no, deja, con vos no discuto, ¿no? Y estás siempre buscando a ver con quién puede discutir, ¿no? Pero imagínense a ese. En este caso, en este ejemplo gracioso que da él, no sé si es tan gracioso cuando discutís con él, pero claro, tiene un efecto acumulado. Los que ya lo conocen, los que conocemos cómo es, no queremos discutir más con él. Y él no tiene nadie con quien discutir, ¿no? Tiene que salir a buscar otras personas. Así que, pero bueno, en teoría todos acumulamos karma, ¿no? Y también el karma se puede agotar, se puede terminar, ¿no? Se puede, por ejemplo, en estos paradigmas se diría también purificar y liberarse. Sí, y eso en tanto no se sigue echando leña al fuego, ¿no? Si sigo echando causas, estas causas voy a tener el mismo resultado. Cuando dejo de tirar esas causas, eventualmente el resultado en un momento declina y deja de manifestarse. Bien, una relación simple de causa y efecto para entender el Perfecto. Sí, es para que se entienda también la lógica en el tiempo, ¿no? Cómo es que puedo pasar de una vida a la otra y que siga pesando sobre mí lo malo que hice o que esté lo bueno también, ¿no? Es esta idea de acumulación, justamente. Esta cosa de que sea impermanente, samsara también, dijimos que genera apego, y el apego es algo súper vasto. Me apego a mi cuerpo, a mi imagen, eso hace que, por ejemplo, no quieras envejecer, no quieras que pasen el tiempo, te apegas a las personas y a las relaciones. Claro, cuando no están más esas condiciones, sufro. Cuando yo ya tengo miedo y me represento, uy, ¿qué pasaría si pierdo tal relación, tal persona, tal cosa, mi casa, mi plata, mi trabajo? No lo perdí, pero ya me está generando sufrimiento, porque yo me estoy preocupando por el futuro. Sí, con ansiedad, con preocupación. Y acá vamos con otra cosa también de samsara. La mente, ¿no? Nuestra mente, en esta vorágine de la impermanencia, nos lleva a un hábito mental súper conocido por todos, ¿eh? No se sorprendan si lo digo. ¿Estamos todo el tiempo en el pasado o lo que se dice creando el futuro? ¿No? Nos apegamos, qué novedad, también a los recuerdos, ¿no? A los eventos del pasado. Entendemos que de alguna manera que guardarlos en la memoria los mantiene vivos, de alguna forma. Pero la verdad es, ¿dónde están? No están ni siquiera en las fotos, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados, un hábito mental esto y emocional. Pero
ya se dan cuenta que también aferrarte mucho al pasado, exagerar eso, te genera sufrimiento, porque todo el tiempo te lleva a ese pasado, te lleva, por ejemplo, a idealizarlo, te lleva a pensar, uy, antes esto era mejor y ahora no está más, y te produce tristeza, ¿no? Produce un efecto negativo, ¿no? Y estas tradiciones en realidad no te van a decir, no, el pasado hay que olvidarlo, no tiene importancia. No, te van a decir, el pasado es importante, pero el pasado es algo a partir de lo cual yo aprendo, no algo a lo que me aferro. Más bien lo contrario, si todo es impermanente y cambia, piensa en lo que dura el presente. El presente es algo que o ya pasó o está por pasar, ¿no? Y estamos ahí en el medio. El pasado es un monstruo que aumenta cada día también. Y pasa lo mismo de manera un poco diferente con respecto a el futuro. Crear el futuro significa que mi mente conceptual normalmente siente una enorme angustia por no poder predecir lo que va a pasar en el futuro. Entonces nuestra mente en general está haciendo un montón de gimnasia así, pensando, ¿no? Especulando, bueno, a ver que pase tal cosa, yo a ver, hago tal movida, a ver si sale tal otra, uy, que no pase esto, uy, que justo el día que no, y estamos todo el tiempo, o nuestra mente, como intentando una mezcla de anticiparse a lo que va a pasar, o como tratar de proyectar que no pasen otras cosas. Pero sinceramente, ¿quién ve el futuro? ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿Y cuántas veces te pasaron tanto cosas buenas, malas o neutras que vos no esperabas que te pasaran? Y también si yo reflexiono sobre eso, me doy cuenta de que uno insume enormes cantidades de energía, preocupándose por eso que va a pasar y que no sé en realidad si va a pasar o que ya pasó. Esta es otro tipo de reflexión sobre la impermanencia. La volvemos experiencia un poquito y después pasamos a los ejercicios. Of course. Hagamos una experiencia de esto del presente, un juego para esto del presente, el pasado y la aceptación de lo que está pasando y cómo se va develando la realidad por sí misma, el estado de relajación. Entonces vamos a ver, a catalogar a los espacios temporales en 5 tipos para este juego. 2 de pasado, 2 de futuro y 1 de presente. Entonces, el pasado vamos a ver 2. Un pasado negativo y un pasado positivo. Pero ambos no los queremos ahora en este momento. El pasado positivo son ese pasado hermoso que tenemos, que lo vemos con nostalgia, porque los tiempos pasados fueron mejores. Y hay una carga emocional, un desgaste energético y demás. El pasado negativo es, no, mis traumas del pasado, porque yo cargando la historia del pasado. ¿Bien? El futuro positivo es un futuro en donde se viene algo re bueno, se viene, no sé, viene una cita hermosa o no sé qué, que lo vivo con ansiedad, ¿no? Me pone tenso, ¿no? Las dos, todo lo que estoy nombrando genera tensión corporal. El futuro negativo es un futuro que vivo con angustia, como, uy, no, qué miedo, ese futuro incierto, ¿bien? Estos 4 tiempos. Y ahora vamos a ver el presente que voy a nombrar en particular. Este presente que nombro ahora es un presente especulativo, es un presente que no está acá pasando. O sea, ahora, que son casi las 5 de la tarde en este momento, está seguro Werfield, ese chico que iba a venir a la reunión pero que no vino, ahora de estar tomando solo en el río, con los hippies y no sé cuántos, pero estoy ahí. Es un presente, es presente, pero no está acá, no es de este momento, no es de la realidad, es de la mente. ¿Bien? Pertenece a la mente, a la atención mental, vientos mentales. 5 tiempos. Y lo que voy a hacer es poner las manos acá, así, y percibir un espacio, el espacio en el que está mi cuerpo, el espacio de relajación, y percibir mi presencia. Estoy presente, estoy consciente. Y en cuanto percibo un tiempo, que no es el que corresponde acá, de nuevo de golpe voy a un pensamiento y lo agarro. Agarro un pensamiento del pasado que recordó una escena de la infancia y lo pongo en donde va. No corresponde a este momento. Y me relajo.
hacia el presente. Y cuando experimento una sensación de anticiparme hacia el futuro, hacia lo que viene, digo, esta ansiedad no corresponde. Y cuando lo pongo en su lugar, vuelvo a la relajación. Y luego físicamente lo agarro con la mano, pongo el pasado en el pasado y experimento el espacio de nuevo. Y la relajación y la presencia del presente. Ahora experimenté un presente de nuevo en Warfield, que es un presente pero que no corresponde a este momento, así que lo pongo ahí, lo llevo a donde va, ahí a donde quieran. Entonces agarro y pongo cada pensamiento en su lugar, y cada vez que devuelvo eso a su lugar, aparece un espacio de conciencia y relajación. Estoy presente en lo que está pasando ahora, continuamente, y relajado. Y hay espacio. Y en este caso hay fluidez. Fluidez significa no hay obsesión por ese pensamiento del futuro o del pasado, o enrosque con lo que está pasando, que están comentando los otros hippies en el río, hablando a mis espaldas, tomando mate. Bueno, ellos tienen facturas, por lo menos. Claro. Y volvemos a bajar las manos y relajar otra vez el cuerpo. Recordando que esto que sucede ahora, esta relajación, la podemos hacer incluso sin las manos. Estoy así, aparece un pensamiento de asociación hacia el pasado y lo dejo ir y me relajo hacia esto, ¿no? Entonces esto se vuelve una experiencia viva, el estado del presente relajado. Ahora sí, vamos a la acción tántrica. A la acción tántrica. Tántrico es a nivel de la energía, ¿eh? No piensen en esas cosas raras que andan diciendo que es tantra, que no tiene nada que ver con el verdadero tantra. Pero bueno. Muy bien. Adelante, compañero. Claro, pensé que ibas a guiarlo de la impermanencia. Sí. Vamos a llevar entonces un poquito a la práctica este tipo de reflexiones, ¿no? Hay muchos tipos de reflexiones sobre la impermanencia, tienen que ver con en qué decide hacer uno énfasis. Yo voy a guiar brevemente, para que tengan un poquito la experiencia, una de las maneras posibles que se trabaja con la impermanencia. Primero que nada, me voy a sentar, lo ideal sería en postura de meditación, pero puede ser en una postura que consideres confortable, pero no una postura abandonada o excesivamente cómoda, como por ejemplo cuando vemos televisión en el sofá, sino una postura que me permita mínimamente poner cómodo mi cuerpo, pero que me permita también mantener presencia y atención. Voy a cerrar mis ojos. Voy a tomarme unos instantes para relajar el cuerpo, un poquito, para conectarme un poco con mi respiración y sentir cómo respiro. Lo hago naturalmente, sin retener el aire. Y voy preparando poco a poco a mi mente, quitando todas las distracciones, los pensamientos que no tengan que ver con la práctica. Y voy a comenzar visualizando en mi imaginación una gran ciudad. Puede ser la ciudad donde vivís, puede ser una ciudad que hayas visitado y te gustó especialmente, puede ser una ciudad imaginaria o que has visto en una película. Y una vez que mínimamente tengo en mi mente esa imagen, voy a hacer un poco de zoom en esa imagen y voy a visualizar una gran casa, amplia, lujosa, espaciosa, ornamentada. La casa que a vos te guste, no escatimes producción en tu visualización. Imagínate lo que para vos sería una linda casa, confortable, grande, espaciosa, luminosa, alegre, cálida. Imagino
o visualizo dentro de esa casa un espacio muy amplio donde hay un gran asiento, un trono, puedo imaginarme, por ejemplo, y yo estoy sentado ahí. A mi alrededor hay más gente, imagino una situación de celebración, Amigos, amigos, familia, tal vez. familia, alegre, puede ser placentero, puede ser también un escenario más sensual, puedes permitírtelo también. Lo importante es que hay abundancia, hay gente agradable, deseable, querida, Música, disfrutando con vos alrededor, hay música, puede haber mesas con platos exquisitos o lo que a vos te un guste, clima de deleite y diversión. un clima de deleite y diversión. Y me tomo unos instantes para visualizar, para imaginar ese escenario donde yo estoy en buena compañía, Buenas charlas. buenas charlas, en un lindo lugar. Disfruto, hay una situación de goce. Y ese lugar es propio. Soy el dueño de ese bello lugar, bien adornado con plantas. Exacto. Si imagino un trono, puedo imaginar que es como mi castillo, mi mansión, mi lugar. Sos el anfitrión. Mi lugar ideal, mi lugar de los sueños. Y es más, sí, me tomo también unos instantes para imaginar como mis propios detalles personales a esa película, ¿no? Para que realmente para vos sea una situación deseable, agradable, memorable. Y poco a poco empiezo a focalizar también en la sensación de gozo o de alegría que De me disfrute. produce. De disfrute. Exactamente. Y permanezco ahí unos instantes, ¿no? Tratando de sentir, de verlo a mi alrededor. Es un lugar abundante, hay todas las comodidades que vos quieras incluir en ese espacio. La gente a tu alrededor lo pasa bien también. Visualizo esa situación idílica. Pero de repente visualizo que en ese escenario maravilloso suena una lejana alarma. Es una alarma de esas que uno asocia a bombardeo. Y de repente se empiezan a escuchar estruendos a lo lejos en esa ciudad. Por la ventana se ven fogonazos a lo lejos. Llamas, gritos. Va a empezar a sentirse caos, ruido, olor a humo. Y de repente todo ese entorno placentero a tu alrededor se convierte en algo caótico. Y la gente sale corriendo desesperada. Muchos de tus invitados en ese bello espacio toman objetos tuyos en el paso y se los llevan En en desesperación. desesperación. Otros entran en un estado de locura caótica y rompen parte de la propiedad. Y en medio de ese caos empieza a incendiarse ese lugar hermoso. Explota el techo. Intento visualizar cómo de repente toda esa situación de gozo se convierte muy repentinamente en una situación caótica y de incertidumbre. Escombro, suciedad. Prenden Polvo. las llamas en tu casa. Y de repente, rápidamente, busca a tu alrededor qué puedas haber visualizado que es valioso y agarro eso, lo que puedo y salgo de mi casa, no puedo estar más ahí. Y todas las cosas que para vos son valiosas, que están ahí, las personas que estaban con vos, te abandonan. Y de repente no tenés nada. Todo queda atrás. Estás corriendo por una ciudad que está en destrucción, en caos,
empezás a no ver más gente, Empieza a haber hambre, empieza a haber hambre frío. y frío, y todas esas condiciones de comodidad que tenías antes, de cercanía, de personas que te dan seguridad, no están más. Ya no tenés zapatos, se te lastiman los pies y las manos, áspero, frío, y la sensación de necesidad empieza a aumentar más. Sin refugio, en un ambiente muy hostil, frío, todo se vuelve áspero, pinchudo. Todas las personas que me rodean ahora son desconocidos y casi enemigos peligrosos. Y nada de lo que tenía ahora tengo. Me falta pan y tengo ruido en la panza. Y con el pasar del tiempo empiezo a bajar de peso. Y poco a poco, ahora, dejo que esa imagen de esa ciudad en llamas, en caos, con sufrimiento, malestar, se va disolviendo. Dejo o imagino que esa visualización, esa película que me estoy proyectando a mí mismo, de repente hace un fundido en negro y cuando vuelve a prenderse la cámara, me imagino a mí mismo en una situación posible de despedida, de muerte, como si hubiera llegado ese día finalmente, El último día. el último día, y trato de representarme primero a la gente que pueda estar a mi alrededor, mis seres queridos, gente que vos te quieras representar, despidiéndose. Uno puede estar padeciendo alguna enfermedad, puede haber tenido algún accidente, puedo representarme como en estado, no sé, una edad muy mayor. El escenario que vos puedas o quieras representarte, y trato de ver esa escena como si realmente estuviese sucediendo. Veo mi cuerpo, Y todo lo que dejo atrás. todo lo que dejo atrás. Represento la imagen, las personas despidiéndose de mí. Y todas las experiencias que dejé atrás, cada objeto, cada propiedad. Todo aquello a lo que vos considerás que estás apegado, tus cosas, tus personas, tus relaciones. Tus títulos. Y trato de pensar qué sentiría yo o qué sentiría mi mente en el momento de ir dejando atrás al cuerpo y entrando en una incertidumbre total, en un estado que desconozco en algún punto. Trato de no angustiarme, lo veo directamente. Y trato también de reflexionar, de pensar, sea o no de esa manera, sucederá en un momento que uno realmente desconoce, pero pienso, reflexiono en la certeza de que ese momento va a llegar, tarde o temprano, te guste o no. Y me tomo unos instantes para reflexionar en ese momento. Trato de reconocer si me produce angustia, miedo. Si puedo incluso representarme esa escena o directamente no puedo o debo hacer un esfuerzo enorme. Nuevamente voy a dejar que mi mente haga un fundido en negro, así sería en cine. Voy a disolver
escena mental, y sin cambiar la posición de mi cuerpo, voy a abrir lentamente mis ojos. Cada uno va a permanecer unos segundos observando las sensaciones, el efecto que produjo en mí esta práctica. Muy bien. Bueno, les agradezco ante todo por haber hecho esta práctica con nosotros. Para los que practicamos impermanencia, ¿no? Sabemos que, sobre todo en las primeras veces, es árido, ¿no? Es en algún punto como que te hagan pensar en algo que uno no quiere pensar, ¿no? Es sí, una de las características que tiene samsara, ¿no? Y que hemos mencionado de alguna manera a través de la impermanencia, un efecto que tiene en nosotros, digamos, que es parte de querer negar, ¿no? El cambio por esta angustia que nos produce, es creer que uno no cambia con el tiempo, es creer que las personas que están con nosotros no cambian, ¿no? Esta idea de pensar que la vida, que la realidad que percibimos es algo fijo, pero lamentablemente nos damos cuenta muy rápido de que no es así. Distinto es no querer reconocerlo, ¿no? O negarlo. Pero eso es lo que nos causa justamente el sufrimiento. Dentro de estos paradigmas, diríamos que la muerte debe ser aceptada y, es más, uno de los signos que se reconocen, ¿no? Como signo de realización de la impermanencia en estos paradigmas es cuando finalmente uno realiza o comprende que no tiene más tiempo, que no hay más tiempo y que el tiempo que te quede es para practicar realmente y liberarte. Cuando digo realizar esto, no es un día decís, uy, mi mente entendió, ¿no? Entiendo entendí racionalmente que, claro, hay que usar bien el tiempo. Si yo, no sé que me voy a morir, sino que es algo que realmente se siente con el corazón, es experiencial, tarda un tiempo, ¿no? Es una de las formas en las que le dicen, ¿no? Se dice en el budismo que uno realmente entra a través de las puertas del Dharma. Mientras no realices la impermanencia, por ejemplo, se considera que no entraste a las puertas del Dharma. Pero la impermanencia está también dentro del paradigma taoísta, por ejemplo, ¿no? O del paradigma hinduista. Sí, bueno, como vieron, digamos, la práctica que es muy cruda, la que dio Lucio, es muy cruda, pero al mismo tiempo muy realista y que nos ubica en un espacio de sabiduría. Hubiera sido, a mí me encantan las pelis de Marvel y de superhéroes. Me hubiera encantado que me ponga una armadura dorada y que diga, tú eres el elegido para controlar los elementos y eres el elegido por los árboles para escuchar su sabiduría y que te guíen por misiones para ir pasando de nivel hasta el nivel 11, en donde vas a vencer al demonio y ser el salvador de la humanidad. Me hubiera encantado que sea así la visualización, pero no. Porque bueno, es que esa otra forma, lo de la armadura, eso hubiera sido entretenimiento y comida para el ego y esa cosa de vorágine de querer, bueno, un poquito más y a ver cómo lo puedo hacer. Ahora le pongo alas a la cosa y me envuelvo en una, bueno, ¿no? Como esta comida para el ego, digamos. Pero en la práctica esta, si bien es una práctica de visualización, nos lleva como a un encarar cara a cara con algo que va a ser un hecho, ¿no? O sea, primero, esto de que hasta los imperios más grandes decaen en algún momento. Hasta el imperio más poderoso decae. Y que la riqueza más grande en algún momento va a decaer. Que todo va y viene. Y que en eso también el cuerpo va y viene. O sea que indudablemente, aunque ponele que llegue a millonario y
toda esa cosa idílica de los sueños y con la ilusión de que ahí hay felicidad, insisto, eventualmente hay que darlo todo, devolverlo, ¿no? Y se termina en algo que es seguro es la muerte, aunque muchas personas tratan de evitarla a toda costa, a través de la ciencia o a través de cosas más flasheras místicas. O de cremas caras. Claro, de cremas y caras, pero de todas formas devolvemos este cuerpo a donde pertenece, que es a los 5 elementos. Se cumplen, termina su ciclo kármico y vuelven a sus elementos que son esenciales. Esto último que nombró de la importancia del entendimiento de la impermanencia para la práctica, el budismo tibetano tiene un esquema de tópico central de reflexión y observación que es el de la joya o de la valiosa, preciosa vida humana. Esta es otra de las reflexiones, ¿no? Mencionamos la búsqueda de la mente o la impermanencia, ¿no? Y está relacionada con este. Y está relacionada. Entonces, el tópico de la joya de la vida humana es una ¿Puedo agregar algo de la muerte, una sola Sí. cosa? Ya que viene y creo que lo relacioné y lo pensé mientras vos lo decías. Creo que también algo, más allá de que, a ver, aclaro, no está puesto el énfasis en el miedo, en la práctica, ¿no? En la práctica espiritual no se enfatiza en obsesionarse con la idea de que me voy a morir o me da miedo. Todo lo contrario, es aceptación y entender que es algo que va a pasar. Piensen, por ejemplo, que cuando uno es muy joven se representa eso como casi imposible, lejano, ¿no? Uno se sabe inmortal cuando es muy joven, pero con el tiempo te va viniendo criterio. Es cuestión, ¿no?, de que pasen los años suficientes. Y hay algo especialmente importante con respecto a este trabajo de la impermanencia, de la reflexión pensada en el caso de la muerte puntualmente, que sería un poquito anticiparnos, ¿no?, a la temática que trataremos en el próximo, que ya es la purificación, el método, ¿no? La mente iluminada. Bodhicitta, diríamos, en budismo. ¿Qué es? Que esta noción, esta certeza, no noción, de que me voy a morir, en realidad me acerca al sufrimiento de los demás. Porque los demás también viven ese destino. Los demás también tienen el mismo miedo que vos a morirte. Los demás también están apegados. Y sea la persona que sea, hay un punto esencial de uno como ser humano que me permite conectar con ese sufrimiento del otro. Me basta pensarlo yo y angustiarme yo para comprender qué efecto tiene. Entonces yo luego puedo posar mi mirada en el prójimo y entender que esa persona sufre igual que vos. Todos, nadie se salva de ese sufrimiento. Desde esa perspectiva, conecta, creo yo, la idea de muerte. Me conecta con la realidad y el enorme sufrimiento que se mueve en samsara, que es lo que creo que hemos intentado también de explicar o de que se entienda en este taller. Bien, la valiosa vida humana, entonces, es ese esquema tibetano que se usa como para solventar una procrastinación que podría llegar a venir de la creencia de la experiencia cíclica, de la existencia cíclica. Es decir, bueno, si después no importa, en esta me mando cualquiera, voy al reino animal y después seguro encarno al reino de los dioses, me deleito, todo joya, todo buenísimo. Pero en la realización de la impermanencia veo que de golpe hay un montón de sufrimiento en esa experiencia, en los reinos inferiores, en los reinos superiores también. En los reinos superiores sería el reino de la distracción. Es como esta visualización que planteé como en forma de chiste, hablando con los árboles para recibir su sabiduría, con la armadura del elegido y yendo, volando por los aires al viaje, al reino astral y todo eso, con misiones. Eso sería una distracción que respondería al reino al peligroso reino de los devas que tienen esa atracción y distracción placentera. Entonces, para evitar esa procrastinación en el trabajo, en el camino el camino espiritual hacia la realización o hacia la liberación o hacia la budeidad, se habla de que es muy difícil encarnar como humano. Esto es algo que plantean puramente los tibetanos.
es los años que uno vive en los infiernos o que uno vive en distintos reinos son mayores y caer encarnado como humano es difícil, es muy difícil. Y además de caer como humano, llegar en la vida humana a conocer el Dharma, a conocer la enseñanza de Buda, es mucho, mucho más difícil. Es como encontrar una aguja en un pajar, es muy difícil. Entonces, esta oportunidad única de encontrar esa joya, de decir, bueno, tengo vida humana, tengo las condiciones adecuadas para liberarme, para la práctica. Y encima tengo las enseñanzas, entonces esta es la oportunidad. En estos paradigmas, perdón, el reino humano es el privilegiado para liberarse, por cuestión de condiciones propicias, ¿no? El reino animal será más difícil, el de los pretas, los infiernos ni hablemos, los reinos superiores también, es como dijo Germán, es porque hay como una tentación que me impide también realizar esa impermanencia y demás. En los reinos inferiores, imaginen la cantidad de sufrimiento que hay, todo el tiempo siendo torturado, todo el tiempo siendo hostigado, es muy difícil cultivarse, poner la atención en la conciencia pura, hacer la aceptación y todo eso. Y en los reinos superiores es tanto el estímulo de deleite, es como si todos los días invitan a una charla TED y todos los días es un estímulo nuevo y un estímulo nuevo tanto como información, tanto como para los sentidos, para los deleites, que la información sería el deleite de la mente, que es una continua distracción. Entonces el punto medio sería el reino humano, ¿no? Que no está, entre tanto, saliendo de la parte mágica, saliendo de la parte del aspecto súper como de creencia, si estamos en un estado de carencia absoluta de alimento, sin casa, en sufrimiento, digamos, muy grande, cuando no sé, nos están buscando, somos perseguidos porque somos de una tribu, que la tribu enemiga nos viene a hacer pelota, en esos estados de absoluta carencia, donde tengo que buscar una cosa de hierba para poder mantenerme más o menos vivo, cultivarse y iluminarse y practicar, es muy difícil, porque estoy en supervivencia total. Y lo mismo si soy un actor, que todo el tiempo tengo que estar yendo a galas y fiestas y recibiendo premios y deleitándome entre películas y chistes y toda esta cosa de deleite, tampoco hay mucha distracción en ese otro reino, digamos, en esa otra posibilidad. Entonces el reino humano, el hombre clase media, el que puede... Bueno, pará, que vos lo decís medio en broma, pero en el contexto, ¿no? de esta práctica, de la reflexión de la preciosa vida humana, es la que refiere Germán, una de las cosas que se piensan también es ya no solo, ¿no? la dificultad de encarnar en el reino humano, sino una vez que ya lograste, ¿no? estamos acá, por suerte, que creería, ¿no? que por suerte, también se te invita a reflexionar en que pienses en todas las oportunidades reales y concretas que tenés vos para practicar, digamos. Que estén las circunstancias, que esté el interés, que aparezca una persona que te pueda transmitir a vos ese conocimiento, tener el tiempo, y se te hace pensar también en los que tienen menos oportunidades que vos, ya por ejemplo, o incluso en los que no las tienen directamente, un poco como sugirió Germán, ¿no? Y se invita a pensar también, y miren acá cómo también se relaciona con la impermanencia, es otra cosa que se dice es que pienses esto, ¿no? Es que los que tienen menos posibilidades o no las tienen, y que pienses vos en tus posibilidades, que por ahí sí tenés, pero que pienses también si esas condiciones positivas van a permanecer o durar en el tiempo. Y nuevamente, es como una invitación también a pensar que el tiempo es limitado. Y si yo tengo justamente esas condiciones propicias, es para aprovecharlas, no para malgastarlas también. Muy bien, abrimos un poquito para unas preguntas antes de la próxima dinámica. Sí. El que quiera compartir algo, opinar algo. Por ahí quedaron así medio desahuciados. Y vino picante, Vino picante. Estamos de acuerdo, pero la impermanencia es como un tema muy difícil de tocar. Y acá sí, lo sigo a mi compañero a veces nosotros lo hacemos muy en chiste, ¿no? Esta cosa de hablar a veces de
de ciertas propuestas que se ven en el New Age o en la espiritualidad así de Instagram, ¿no? De redes que hay ahora, y que es como la impermanencia es como la cosa de la que nadie habla, realmente. Porque claro, si yo enfatizo todo esto en tú puedes, ley de atracción, abundancia en tu vida y dale, vos podés mejorar todo, Isaac. La experiencia espiritual siempre tratan de asociarlo a algo que sí o sí debe ser placentero. En realidad, si vos tenés que trabajar, por ejemplo, con tus impurezas, con toda la parte de vos problemática que no te gusta, que te trae problemas, eso nunca es agradable, seamos sinceros. Hay que ser muy autocrítico, tener propósitos, sostenerlo, ver cosas que no te gustan de vos, que los demás por ahí te las dicen y vos las negás, lo que fuera. O sea, nunca es placentero ese proceso. En todo caso se volverá placentero una vez que vos empezás a tener resultados, por ejemplo, ¿no? Bien, si tienen una pregunta, pueden abrir, en cualquier momento pueden escribir, abrir micrófonos, lo que sea, Pueden quejarse pueden también. quejarse, criticar, sino también por WhatsApp luego, como suele pasar. Y si no, sí. Me gusta esta hermosa idea de presentar el budismo de a dos y cómo ustedes van sumando, no se restan entre ustedes. Están dando un ejemplo ahí de sumar y no restar. Eso es lo que creo que llevarlo a nuestras vidas, ¿no? En realidad nos Sumar. llevamos muy mal, Jorge. No, mentira. Bueno, pero a ver, creo que el juego está entre la impermanencia y la permanencia. Camino medio. Gracias, Jorge, Gracias. Jorge, por esto. Gracias. Tratamos de hacerlo así y bueno, ¿quieres? Le ponemos amor, ¿eh? Le ponemos amor. Ya se habrán dado cuenta que tocamos temas que a veces son hasta difíciles de pensarlos, de ver, viste, bueno, cómo lo encaramos. Pero creemos que es importante hablar de toda la tradición. No, viste, decir, uy, esto no, porque a ver si la gente se pone ofende, mal sí. o se ofende. No, es la realidad, es la realidad de la vida, además. Bien, entonces, viendo el tópico de la impermanencia, anicca, ¿se dan cuenta de la importancia, de la relevancia de este tema con respecto a, por ejemplo, otra información que puede ser cierta, pero es irrelevante en tanto a la liberación del sufrimiento? Por ejemplo, el campo magnético del pericardio es de 7 metros de largo, alrededor mío. ¿Bien? ¿Se dan cuenta cómo esa información es absolutamente irrelevante con respecto a el entendimiento y la realización de la impermanencia hacia la liberación? En ese contexto, es decir, ¿cómo 2 tazas de agua y una de arroz es una información relevante a la hora de yo cocinando una comida, ¿no? Es importante en ese contexto, pero en la práctica espiritual la impermanencia es más relevante que lo de las tazas de arroz y de agua, ¿bien? ¿Se entiende? Esto es importante como la jerarquía de la prioridad de la información, porque si no puede haber una vorágine de un consumo superficial que me aleja de la percepción esencial. Así que vamos a hacer una experiencia más, que va a ser la siguiente. Pónganse en la posición que más quieran, cómodos. Pero vamos a buscar de nuevo esa forma de relajación con respecto al tiempo, ¿no? Nos relajamos en el presente y cuando percibimos la tensión o el ruido de la ansiedad o miedo del futuro o la nostalgia o el trauma del pasado, relajo y dejo que cada uno de esos tiempos descanse en su lugar y yo estoy acá en el fenómeno que está ocurriendo, relajado con respecto al tiempo, a este espacio. Y ahora vamos a hacer una forma distinta de relajación con respecto a este fenómeno impermanente. Observemos las sensaciones corporales. La sensación de comodidad, incomodidad, calor, frío, pica, deja de picar. La incomodidad de golpe viene a tocar la puerta, pero observo su impermanencia.
me relajo con respecto a yo tengo que hacer algo al respecto. No, me relajo. Observo el fenómeno impermanente y observo cómo todo sigue cambiando sin que haga nada. Todo sigue su flujo impermanente. Tira, pica, duele, tengo frío, tengo calor. Y relájense con respecto a las sensaciones. Relajo, relajo. Relajo a ese yo obsesivo que quiere todo ordenadito adentro. No, no, relajo. Y ahora pueden verse en la pantalla o verse en algún espejo o ir a la imagen mental de ustedes con relajación. Observo mi imagen desde un estado relajado. Relajado significa sin comparar, sin querer controlar. ¿Por qué voy a querer controlar mi aspecto físico que es impermanente? Observo. Y al observar, observo el fenómeno cómo se revela y cómo va cambiando por sí mismo. La sensación va y viene, la apariencia se transforma y cuando me relajo, la misma aceptación de la relajación vuelve a cambiar mi cara. Eso es. Y ahora vamos a relajar un aspecto de la mente, que es ese ímpetu por querer tener razón. Y puedo pensar o visualizar un montón de personas que piensan distinto que yo. Y observar cómo sus opiniones van cambiando, son impermanentes. Y mis opiniones van cambiando y son impermanentes. Entonces, puedo entrar en una aceptación, en una observación del cambio continuo. Incluso la persona más necia, a sus 20 años, luego se puede volver muy sabia con el tiempo. Y yo solamente acepto, relajado. Relajo a ese ego que quiere controlar la situación y demostrar que con justicia y verdad va a imponer sobre los demás, usando el argumento de la espada en la lengua. No, relajo. Abierto, natural y relajado. Esta relajación relaja también el entendimiento. Relajo el querer atrapar todo con mi mente conceptual. Y cuando relajo esa última capa sutil, entro en una experiencia no conceptual. Porque en pequeños momentos suelto el entendimiento incluso y entro directo en una experiencia, me relajo hacia una experiencia natural. Eso es. Posamos la atención una vez más sobre la respiración, pero nuevamente sin controlarla. Observar la impermanencia en la respiración, desde una total aceptación. Relajo ese patrón mental, ese pequeño dictador interno que controla todo y que dice, no, la respiración debería ser así o así, o más larga, o más abajo, o más arriba. Relajo. Estoy presente y relajado.
en mi total apertura y relajación, puedo contemplar los fenómenos y sensaciones como cambian. Ahora sí podría llegar a surgir un pensamiento y luego desvanecerse, volver a su esencia sin esfuerzo. Surge una sensación en el hombro, una sensación en la respiración, un sonido que va y viene. En esa apertura y frescura puedo contemplar los matices de los cambios sin aferrarme a ninguna de esas estructuras. Abierto, relajado y natural. Eso es. Muy bien. Poco a poco vamos volviendo la atención a la mirada que se abre. Eso es. Y nuevamente podemos abrir un espacio para compartir la experiencia de esta relajación en relación a la impermanencia. ¿Se me escucha? Sí. Acá emulando a mi abuela, ¿viste? ¿Se me escucha bien? Sí. Tengo una placa de audio, ¿viste? Y siempre tengo que andar configurando el sonido para que no reviente los tímpanos. Bueno, presenten la impermanencia de cómo regular. Va regulando, sí. Bueno, voy a compartir un poco la última experiencia para partir de ahí y no engancharme con toda la información que largaron porque es como mucha, ¿viste? Así que, nada, como que pude percibir cómo este personaje, la mente, el ego, como si fuera una mente que está disasociada del momento, ¿no? Como que vive aparte, vive como en una trama que va por un lado y la experiencia está pasando acá, o sea, no hay otra cosa. Y en ese correrse es como que nos pasamos del lado el sentir, la sensación. Y, y eso es como un poco por ahí arrancaron ustedes, recuerdo esas palabras, ¿no? Como el percibir, el estar en las sensaciones. Y claro, es la única forma que hay de salir de ese diálogo mental, de esa ruta que vamos trazando y poder conectarse con el cuerpo, con la energía, con la emoción. Y de ahí tener como un momento de vacío, básicamente, de muerte, como decir, che, estoy en la nada, o sea, como realmente no sé qué es la experiencia humana, sí puedo llegar a entenderla, pero cuando la estoy viviendo se descubre siempre algo nuevo. Y, y de ese vacío, que a veces es como medio angustiante, ¿no? Como, por lo menos las veces que yo he entrado a ese vacío inconscientemente, como de prepo, ¿no? Pasa una situación como este karma, ¿no? Como te caes por la escalera, ¿viste? Te golpeas un poco y decís, ¿qué pasó? O sea, había construido algo y de la nada desapareció, me choqué con esto y, ¿no? Como no hay nada. Y con la práctica, de a poco como que vas entrando mejor a ese vacío y dejas que te armonice, como que todo se queda más claro, ¿no? Y ahí va como esta cosa de limpiar el karma, quizás. Un momento donde la mente reposa y se va soltando un poco esos nudos que va generando. Quizás esa podría ser la pregunta, ¿no? Como si pasa eso realmente. Sí. ¿Contesto yo? Sí. Breve te contesto, ¿eh? Estuvo muy... Primero te agradezco, Facundo, tu devolución y tu comentario, que está re bueno. Lo que nos dice estos paradigmas es que cuando uno realmente logra, aunque sea momentáneamente, ese momento de, diríamos, vacuidad y claridad, inseparablemente unidas en ese estado, ¿no? Hablábamos de la mente no conceptual, es lo mismo que decir el estado natural de la mente, ¿no? No produzco karma.
cuando estoy en ese estado. Eso ya no es poco decir. Es un momento como neutro donde no estás sumando más karma a lo que ya tenés. Y si eventualmente se estabiliza esa práctica y vos además haces ciertas cosas para purificar tu acción, los tres niveles se dirían, como dije antes, pueden ser las tres puertas, o los tres niveles se denominan externo, interno y secreto, ¿no? Externos a nivel del cuerpo, internos a nivel de la energía, secretos a nivel de la mente. Empiezo a limpiar el karma acumulado. O sea, la práctica de la meditación va a ser basal en eso. Pero ya ve, Facu, que depende mucho de, ¿estamos meditando en serio? ¿Es realmente una meditación o no lo que estoy haciendo? ¿No? La práctica que hago más allá de la meditación también, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Yo realmente me ocupo de tratar de purificar, de limpiar todo eso que vengo acumulando? ¿O lo hago una vez cada tanto? ¿O lo hago pero nunca llego realmente a fondo? Hay muchas maneras de mal lograr la práctica, ¿no? Y también esto que dijiste vos de cómo la mente, porque esta percepción de la no impermanencia, ¿no? Es que es una forma de ignorancia también creo que para el budismo, ¿no? En el hinduismo. En el hinduismo ignorancia es tomar lo que es impermanente como permanente, ¿no? También esa es una definición de ignorancia. Tomar lo irreal, por real. Si vos ves algo ilusorio como algo y lo tomás como si fuese real, eso es ignorancia, ¿no? Lo mismo esto. Y la mente lo que hace es generar como la mente que percibe en la ignorancia genera como idealizaciones con respecto a algo. Es como si la realidad fuese un arco iris fluctuante y nuestra mente quiere sacar una foto y cristalizarla y dejarla como un cubo de hielo. Pero es una percepción ilusoria, es afán de control y de presuponer que es así algo sólido, ¿no? Vemos a alguien y presuponemos que es todos nuestros juicios que imputamos sobre él y que siempre es así, que nunca va a cambiar y que siempre yo voy a tener razón y el otro no y bla, 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 bla. Y todo eso. Eso es la mente que percibe en forma ilusoria la realidad. Cuando entramos en el estado natural de la mente, todos los vientos mentales que generan, digamos, generan como esa proyección, se empiezan a calmar y dejo de proyectar. Y no hay proyección. Entonces empieza a suceder la experiencia tal cual es, y la experiencia tal cual es hace surgir al cuerpo junto con el todo en esa cosa móvil. O sea, uno empieza a ser como indivisible al todo, ¿no? Indivisible quiere decir que todo esto surge en contexto. Lucio no existe separado de un ambiente, ¿no? Y esta charla no existe separada, no existe ahora sin un Germano, sin un Lucio, sin todo esto que está pasando. Es un conjunto que surge siempre en conjunto y es solo eso. O sea, no hay imputación de es feo, es lindo, es más alto, todas esas cosas debería ser así, debería ser así. Todas esas idealizaciones infinitas, torbellinos mentales, cesan. O juicios, ¿no? Idealizaciones o juicios. Sí. Y eso es parte de lo que desarrolla la visión cabal. O sea, cuando visión profunda es ver a través de esa trama. Es ver a través o sea, ver más allá de los mapas, de las creencias. Nuestras creencias son un mapa, ¿no? Por eso es que agregarle más salsa a las creencias y que si esto hubiera sido un encuentro New Age y el viaje hubiese sido un viaje cósmico para hablar con los seres de los árboles, de abrir portales 5 del 5 del 5 y no sé qué, si hubiese sido así... No hubiésemos hablado en permanencia. No hubiésemos hablado en permanencia. Empezar a hablar. Pero lo que hubiese sido es... Tomé una información irrelevante, pero esa información se volvió como una condecoración para mi ego, ¿no? Yo ya tuve la experiencia, pasé por esto y tengo esta info que no sé qué, y es como esa info es una idea en tu cabeza. La impermanencia no es una idea en tu cabeza, está cambiando.
algo que está detrás de tus creencias. Las creencias dicen, las cosas están fijas así. Ah, no, todo está cambiando. Ah, esto es un hecho, esto está pasando. ¿Bien? ¿Se entiende? Una es una info que es una condecoración para el ego. No, es que yo abrí el portal y viajé a quinta dimensión y ahí los seres, los maestros ascendidos, todos me hicieron un círculo de sanación alrededor mío, me tiraron rayos de colores y estaban los ositos cariñosos también. Y 4 Teletubbies. 3 de los 4 Teletubbies. 3 de los 4. Completito. Yo creo también que algo, ya digamos como una conclusión, ¿no? Podríamos dar una conclusión al taller de hoy, al tema del samsara, impermanencia, ya se entiende que van juntos. Es, creo yo, que algo muy importante para tener en cuenta respecto de estas prácticas es que nos acercan también al entendimiento primero del sufrimiento que realmente existe en samsara, que genera esta ignorancia que nos hace estar atrapados acá, y volver, y volver, y volver, ¿no? Y creo yo que esa noción de entender cuál es realmente el sufrimiento implícito en estar en samsara, está puesto, digamos, ese entendimiento en comprender que es un sufrimiento que tenemos todos dentro de samsara y que te acerca, porque ahí, más allá de mis prejuicios o de mis simpatías, de quién me cae bien, quién me cae mal, una persona ahí, tener éxito, tener dinero, sí, por ahí hará una diferencia momentánea, pero estamos todos en el mismo baile. Vamos al mismo destino final, como dice mi maestro, una manera elegante de no decir que la van a quedar igual que uno, ¿no? Entonces creo yo que eso es como una gran bajada también, ¿no? Si vos te permitís pensarlo realmente en serio. Piensen que hay gente, o que es muy común, ni pensar en eso hasta que o te enfermas, o pasa algo raro, o sos lo suficientemente viejo como para que empiece a aparecer, pero uno realmente, por gracioso o ridículo que pueda parecer, uno trata de no pensar que está eso ahí. Un poco por la angustia que genera, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Y el instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia, y bueno, se confunde mucho además el entender o aceptar que eso va a suceder con el miedo que me genera pensarlo, por ejemplo. Pero se imaginarán que es un recurso bastante ingenuo, es como un nene, ¿no? Que le dicen, a ver, ¿dónde está tal cosa? Y el nene lo agarró, entonces lo esconde en un lugar y no dice nada porque hizo la travesura, pero eso va a seguir estando ahí. Eventualmente no cambia la situación. Estos parecidos, como engañarte a vos mismo también. Es como decirte que vos te autoconvenzas y no, bueno, pero yo tengo más tiempo, ¿no? Tengo más tiempo. Y algo que se ve mucho en personas que se están en el proceso de despedida, digamos, con cuánta aceptación y fluidez y alegría lo pueden vivir cuando están en aceptación de lo que es. Esto es lo que es, esto es lo que está pasando, esto es lo que es. Está bien, bienvenido a esto que está pasando. Y la otra, el aferramiento por haber vivido toda una vida ilusionado, el aferramiento, todo el sufrimiento que genera el aferramiento, el aferrarse a esa cosa ilusoria de no, quiero seguir acá y no sé cuánto, y ese aferramiento genera un sufrimiento tremendo. Y eso se ve un montón, los tanatólogos pueden dar fe, personas en sus últimos momentos, en sus últimos años de vida, meses de vida, pasando enfermedades graves, ven esto, ¿no? De que la persona que se está resistiendo a esa transición, digamos, lo vuelve más difícil. Es una agonía. Vale. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No querés después decir algo de ahí también? No, creo que estamos bien con... Sí, me Mati. interesa más lo que ustedes quieran decir. Mati. A ver, Mati. Bueno, gracias. Primero, gracias porque estas prácticas, creo que son súper necesarias y para hacerlas siempre, para hacerlas todos los días, porque nos ubican en el instante ahora, nos permiten ver apegos, eso para mí es súper valioso,
porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta a qué estamos apegados y todo el tiempo nos apegamos a cosas diferentes. O sea, hoy puedo estar trabajando este apego y mañana estoy apegada a otra cosa o apegada a que ya trabajé el apego. Es muy, la mente es muy enroscada. Uf, eh, el deseo es muy enroscado también. sí, y estamos muy acostumbrados a eso, entonces se nos transforma en algo transparente casi. Y se está renovando todo el tiempo. Y quería destacar que me pareció muy, muy hermoso cuando estábamos haciendo recién el último trabajo con Ger, eh, y creo que esto también es parte de todo este trabajo, ¿no? Que ustedes están haciendo en sus vidas y que nos pueden brindar y luego hacer esto en conjunto. Ger en un momento dice, la impermanencia te toca la puerta y sonó una bocina de auto fuerte, se escuchó. Es verdad. Sí. Y después en un momento dice, y déjate ir con el flujo, bla, 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 y se escuchó un auto súper fuerte pasando también. Entonces, Con efectos especiales, Mari, Que ponemos acá, que hay son una paramos cosita. acá. No, no, mentira, mentira. iba a preguntar, o Porque son efectos que, comunicar. sí, tal cual, están ahí pasando los efectos especiales para que tenga el punch Tenemos la cuestión. acá. Ahí están. Es que esto, para mí, lo que yo siento es que es parte de la coherencia en la que uno comienza a vivir sus días. Esto es una muestra. Siento eso. Este tipo de prácticas con la muerte, eh, a mí me gustan mucho y particularmente, y aprendí muchas cosas con estas prácticas, pero una de las cosas que aprendí es que cuanto más la practique, más puedo emplear mi energía en lo que realmente quiero y en lo que realmente quiero. Si no, ni siquiera sé quién está decidiendo, si Mati del pasado, Mati del presente, Mati del futuro, Mati del apego. Mati, se resignifica el tiempo, ¿no? Porque uno es Mm, consciente también, ¿no? Dice, esto va a pasar, me guste o no. claro, Bien, no solo te lleva a prepararte de alguna manera mejor, sino que también que te hace disfrutar más de las cosas simples y pequeñas de la vida. Cada día es un regalo, en realidad. Que uno sea un tonto y lo dé por hecho, bueno, me levanto, hago, no. Es un regalo. El Ay, tal uso de cual. ese tiempo es un regalo. hace poco murió un maestro mío de los de budismo, un maestro de budismo que fue un maestro increíble, creo que te lo comenté a vos, Mati, Mm, que era un hombre grande ya, de muchos años, pero muy vital, pero murió en un accidente de moto. Y él siempre decía esta frase como si fuese un... Él tenía mucho esto del valor el valor de la vida humana, de la preciosa vida humana y el valor del Dharma. Y todo el tiempo, cuando hablábamos de algo de esto, él decía, somos muy afortunados. ¿Te das cuenta que somos muy afortunados? Somos muy afortunados por estar acá reunidos. Somos muy afortunados, estamos acá viviendo este tiempo, un agradecimiento total y este valor de la vida humana todo el tiempo en esto de somos muy afortunados. ¿Te gustaría quisieras compartir el ejercicio que haces antes de dormir? sí. Dale. Mm, ¿Querés introducirlo? Contarlo como vos quieras. No, lo cuento cortito, tiene absoluta relación con esta práctica que hicimos hoy. Ni sabía a qué venía Ger cuando me invitaste hoy. Eh, Bien, bien. Bueno, no te fuiste por lo menos. no, ¿cómo me voy a ir? O sea, no, esto es aprender todo el tiempo, cada segundo uno está aprendiendo un montón de cosas, es hermoso. Cuando era muy chiquita, tendría 6 7 años, eh, tuve un sueño donde un viejo, eh, bueno, me enseñó un par de cosas y solía tener esos sueños. Y lo que aprendí ahí fue que eh, cuando iba a la noche a dormir, cuando iba a mi cama a la noche a dormir, lo que estaba bueno era que me despida de todo. Me despida de mi mamá, de mi papá. Era chiquita, fue súper fuerte, pero fue tan vívido que lo empecé a hacer. Y después de
de un par de años, tendría 9, 10 Despedirse con una años. connotación de me despido, no con esa connotación. Me No despido sé. porque me puedo morir, Claro. Claro. puedo no despertarme más. Y cuando se lo compartí a mi papá, eh, bueno, él era un poco lector de algunas cosas, de todo, de todo, de todo, de todo, entonces me lo relacionó con la filosofía budista. Yo no entendí nada de eso y tampoco me interesó demasiado. Él me contó un poco de lo que había leído, eh, pero a partir de ahí lo empecé a hacer y lo empecé a hacer todos los días. Y una de las primeras cosas que me di cuenta era de que me costaba un montón despedirme de mi papá, despedirme de mi papá, despedirme de mi mamá, despedirme de mi mamá, de mis hermanos, de las cosas que iban pasando, de los conocimientos que iba adquiriendo, de lo que creía de mí. Y después sí me di cuenta que lo que me costaba en serio era cuando tuve a mi hijo, despedirme de mi hijo, saber que por ahí me puedo morir y no verlo, no despertarme más y no verlo nunca más. Y lo seguí haciendo durante todos estos años, a veces más, a veces menos. Y es un ejercicio que hace un tiempo compartí con un grupo, empecé a compartir esas cosas. Y cómo cuesta un montón, mucho, mucho, mucho. Y creo que nos torna más compasivos con esos apegos, ¿no? Y, y nos da mucha energía. Yo una de las cosas que más claro puedo sacar de este ejercicio es que nos da energía sin buscarla, porque estamos todo el tiempo peleando con todo eso. Tú lo has Es dicho. como, Tal cual, tal cual, tal cual. Sí. La guerra contra, la guerra a perder, la guerra a querer ganarle y sostener lo insostenible, lo que si estamos observando bien está cambiando. Sí, es verdad, uno invierte, no solo, uno invierte un montón de energía en convencerse de que las cosas no sigan, que todo siga así, que en realidad sabemos que no pasa, y también en esto de sostener el pasado y crear el futuro, ¿no? Ahí se va una cantidad de energía y de atención y de cosas, ¿no? Que todo eso, como bien decís vos, es energía disponible, ¿no? Tiempo y energía disponible si uno la usa mejor en otra cosa. Tal cual. Wow, ya se hizo de noche. ¿Dónde está Julieta? Juli, estás al aire libre de nuevo, Juli. Sí, Qué siempre privilegio. disfrutando de la ¿No naturaleza. hace frío? Muy bien, ¿alguien quiere compartir algo más? Yo creo que ya estamos. Este es el momento, Este es el ¿eh? momento. Yo creo que ya estamos por hoy. Bien, y si no, ya saben, igual seguimos abiertos. Y recuerden el grupo de práctica. O sea, digamos, en estos encuentros mensuales hacemos un tocamos un tema, pero el encuentro, o sea, las prácticas, los encuentros de prácticas también son mensuales. Son de 1 hora en vez de 2. Son más cortos, pero concisamente se trata de práctica y profundizar en la práctica. Esta es la presentación del tema. Y yo agregaría algo más a lo que dice Germán, que es que ese grupo de práctica fue autogestionado por los participantes, por algunos de los participantes, ¿no? Que se mostraron interesados en que ahondemos. Entonces, a partir de ahí surgió, ¿no?, la idea de, bueno, hacemos una vez por mes, más corto, pero básicamente también es para que haya un seguimiento del que quiera profundizar con las prácticas, a los 3 niveles de la práctica. Algunas prácticas se explican mejor y más específicamente. Obviamente lo hace el que quiere, ¿no? Es así. Bueno, y próximamente, tal vez allá en Carapachay con Jorge, si Dios quiere, todo sale bien, vamos a empezar a hacer algunos encuentros allá por la zona de Carapachay. Sí, tengo entendido, Jorge, por lo que me comentó Germán, que sería algo más orientado puntualmente a budismo. No es así, pero ¿podrías decirnos un poco cuál sería el interés? Ahí abrimos. Sí, el budismo es una forma de vida, de vivir, no es una religión. Exacto. Pero me encanta la manera, lo vuelvo a repetir, amplia, holística que ustedes están presentando, porque Bueno, vamos a entrar en la era de Acuario,
la era de Acuario, eso sí que es seguro, tenemos que estar preparados para vivir en la era de Acuario. No en la New Age, a ver, no, la era de Acuario. Y ahí lo que estoy viendo, si me permiten, gente, Sí. una cítara, veo ahí atrás, ¿no? Ah, sí, acá. Sí. Y Bueno, yo, y este cuadro lo pinté yo. En otra vida. En otra vida, ¿eh? está bueno, no te desprendiste del cuadro, está bien. Claro, No, no te desprendiste del cuadro. Gracias, Jorge. bueno, algo está bien. No, ¿sabes qué? Me encantaría que, eso me gustaría mucho porque yo le doy mucho valor a la música. Y la música es un arte, la música nos eleva. Y yo soy humildemente un percusionista que no estudió música. Y me gustaría tener una taba y tocar contigo. Eso ya es una ilusión que me la estoy poniendo Una tabla. y, sí, y me lleva al futuro también, desde el presente. Bien, ya estás observando los movimientos, los vientos mentales con más claridad. Antes parecían invisibles, este es un viento mental. Bueno, en este caso sería más propicio decir las percusiones mentales. Claro. ¿No? Los toques mentales. Muy bien. Se ríe La el músico. La idea es crear con ustedes, ¿no? Crear con ustedes un clima como para recibir. Yo sería humildemente un anfitrión nada más, donde puedo intervenir con la música, pero también hacer reuniones donde poder religarnos, juntar almas, que no es religión. Genial. Buenísimo, Jorge. Vamos por eso. Bueno, ahora cuando terminamos, pues nos ponemos en contacto y seguimos hablando. Bueno, entonces ya estamos pasaditos de hora y muchas gracias a ustedes por hacer esto posible. Muchas gracias a todos, un placer compartir con ustedes. Y les mando la grabación después. Nos vemos en el próximo, si se puede.